que es el último de nuestros invitados. Gracias, Diego, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Voy a tratar de hacer lo mismo que hizo Nicolás. No sé si se va, no sé si me van a... ¿Lo ven? ¿Ven mi presentación? ¿O no? Todavía vemos a ti. No, todavía te vemos a ti. A ver, y sí. Ok. Y quizás... déjenme ver. A ver Diego, si... Diego, ¿te puedo decir lo que dice? Ah, ahí va, parece. Ahí está, Ahí ¿no? está, ya. Ahí estás. No, sí, hice exactamente lo mismo que estás haciendo tú, así que por eso yo creo que funciona. Oye, bueno, primero que nada, me escuchan bien, ¿cierto? Perfectamente, gracias. Ya. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es, bueno, además de agradecerle la invitación, quiero felicitar al Consejo porque esta era una tarea bien difícil y yo creo que es clave para esta tarea que se haga, digamos, con transparencia y participación. Participación de la sociedad civil y con transparencia. Y en ese sentido, el hecho de que hayan creado la página web y estén subiendo las sesiones por YouTube, yo, digamos, anoche vi las sesiones que me antecedieron, es algo que yo creo que solo va a contribuir a que, digamos, a que este trabajo llegue a buen puerto. Así que lo primero que quería decir era que quería felicitar a la Comisión por la transparencia y participación que están reflejando en esta tarea que no es fácil. Lo segundo que quiero decir es que tengo una divergencia, quizás, no sé si yo estoy entendiendo mal la invitación, tanto respecto de las presentaciones que me antecedieron hoy, como de varias de las que vi en YouTube en cuanto a la misión del Consejo. Yo entiendo que la misión del Consejo no es establecer una estructura permanente de la remuneración del empleo público, lo cual es una tarea muy, muy difícil, ni tampoco en particular de la dieta parlamentaria, que es, digamos, especialmente de lo que voy a hablar yo, sino establecer primero solo se refiere a la remuneración, no se refiere a las otras asignaciones ni al financiamiento de los partidos políticos, ni a los otros mecanismos que nos ayudan, que contribuyen a hacer de la función pública una función efectiva, sino solamente de la remuneración personal, por así decirlo, de diputados, senadores y ministros, que son las que están de alguna manera linkeadas por la reforma constitucional y que tienen esta regla transitoria que exige una determinación especial. Entonces, bueno, eso es lo primero, que no, digamos, esto solo se refiere creo yo que solo se refiere a remuneraciones y no al resto de las asignaciones. Y lo segundo es que esta es una regla transitoria. Entonces, gran parte, yo voy a, digamos, conversar un poco sobre cómo es el benchmark en otras partes del mundo, pero a mi modo de ver, el establecimiento de una regla transitoria tiene, en términos de grado, una tarea compleja y difícil, y sobre todo por el momento político que enfrenta Chile, pero en términos conceptuales es de un grado de complejidad menor que una regla definitiva, porque no tiene que hacerse cargo de gran parte de los problemas. Entonces, voy a tratar de resumir lo que quiero decir en dos preguntas. Una pregunta tiene que ver con el tipo de mecanismo que se utiliza, para determinar la remuneración de ministros y parlamentarios, que, digamos, de hecho, en sistemas parlamentarios son lo mismo, digamos, porque los ministros son parlamentarios. En Chile tenemos separación entre ejecutivo y legislativo y no es evidente que tuvieran que ser lo mismo. Lo segundo, ¿cuáles son los órdenes de magnitud correctos? O sea, el mecanismo y órdenes de magnitud. Y para eso, básicamente, lo que voy a hacer es compartir dos grupos de informes, unos grupos de informes que se hicieron el año 2008 en una investigación que realizó el Parlamento británico respecto de, digamos, un benchmark de distintos países del mundo sobre sus mecanismos. Digamos, esta es una información que es pública y públicamente accesible, sin perjuicio de lo cual también les puedo enviar una copia. Lo que uno aprecia mirando este benchmark es que hay dos
por así decirlo, en el mecanismo definitivo hay uno puede agruparlos en dos tipos, digamos. Por un lado, hay un problema de agencia, digamos, entonces hay un tema de riesgo moral, y por eso la mayor parte de los países del mundo, aquí está la otra mitad de la tabla, la mayor parte de los países en esta comparación, y yo creo que esto es la generalidad, digamos, la regla general, no permiten que los parlamentarios fijen su propia remuneración por simplemente un tema de riesgo moral. Pero también tienen un tema de selección adversa, digamos, uno quiere que digamos, de que el monto que reciben los parlamentarios incentive a traer buen talento a la política, y también, digamos, quiere que ocurra lo mismo con el caso de los ministros de Estado, digamos, no quiere que la magnitud de la remuneración signifique disuadir el ejercicio de la función pública. Ese es uno de los primeros, digamos, ese es uno de los primeros ejes de la decisión. Una segunda parte de los ejes de la decisión tiene que ver con que la remuneración es una forma de garantizar la independencia, y la idea es garantizar la independencia en dos sentidos, digamos, la idea, y de nuevo, es mecanismo y monto. En el mecanismo la idea es que el mecanismo garantice la independencia de la función parlamentaria respecto de otros poderes del Estado y en particular del gobierno. Dentro de los check and balances de una democracia, una parte importante de la función parlamentaria es servir de check al gobierno, fiscalizarlo, en particular, digamos, la Cámara de Diputados ejerce esas atribuciones en específico, digamos, de investigar de investigar el comportamiento de las autoridades de gobierno y cómo ejercen su función ejecutiva. Entonces, es importante encontrar un mecanismo que garantice la independencia de la influencia del gobierno, o sea, que garantice que cuando un diputado hace bien su trabajo y fiscaliza el gobierno, no reciba como recompensa el castigo en que se disminuya su remuneración. Y por eso es que la regla que tenemos hoy en día, digamos, lo que busca al unir ministros y parlamentarios, lo que busca era precisamente eso, digamos, entregar independencia, cosa que no se pudiera castigar el ejercicio de la función parlamentaria. Esa es una regla que viene de hace bastante tiempo en Chile, independiente de que si es buena o mala, digamos. La regla definitiva cambió, y la regla definitiva cambia hacia una especie de parliamentary board similar a que también es bastante la regla general, al menos en esta comparación. En ese sentido yo tengo una diferencia con la opinión de Eugenio Guzmán, en cuanto a que a mí me parece que eso es bastante común, la idea de una comisión como la que se propone en la regla definitiva, que no es la, digamos, en todo caso, que tenemos que decidir ahora. Ahora, digamos, este mecanismo definitivo tiene esta idea de hacerse cargo de un problema de agencia, por un lado del riesgo moral de que los parlamentarios voten su propia remuneración o los ministros definan su propia remuneración, y por otro también de la selección adversa y de capturar talento para el ejercicio de la función pública, y, digamos, seguía también la idea de independencia, conseguir que sea independiente del gobierno, y también conseguir que sea independiente, y eso más bien tiene que ver con el monto, conseguir que la remuneración de los parlamentarios y ministros de Estado sea suficiente para que sean económicamente independientes y no tengan que recurrir a otras actividades para sostener, digamos, su economía familiar. Parte de estos problemas, sin embargo, no son aplicables a una regla temporal. Digamos, la regla temporal, el problema de captar talento, una regla que está destinada digamos, a tener una vigencia de poco tiempo, no tiene ese problema, digamos, porque digamos, solo se le va a aplicar a los que están actualmente en ejercicio, y en futuras elecciones seguramente ya va a estar establecida la regla definitiva que tiene que hacerse cargo de ese otro problema. O sea, la captura de talento es un problema menor.
el riesgo moral sin duda está presente, pero se resuelve entregándoselo a este consejo, y ciertamente digamos, los problemas de independencia también, pero lo que quiero remarcar es que las consecuencias adversas de fijar una renta demasiado baja son más propias de una regla definitiva que de una regla temporal. De alguna manera, una regla temporal es un sacrificio temporal que uno le haría a los que coyunturalmente hoy ejercen el cargo. No tiene, digamos, el efecto adverso posterior de ir como drenando el talento en el ejercicio de la función pública o de la función parlamentaria y de los ministros de Estado. Respecto del número correcto, y aquí, así como antes agarré los informes de una investigación parlamentaria que se hizo en Reino Unido, aquí voy a basarme en los informes de la Biblioteca del Congreso Nacional. El primero, bueno, esto es una cifra que ya había comentado Nicolás, es que en términos de paridad de poder de compra, la dieta parlamentaria en Chile es muchísimo mayor que el promedio, y los dos países que lo siguen, digamos, Estados Unidos e Italia, están sustantivamente más abajo. Están casi $10.000 en poder de compra más abajo. Lo siguiente, uno también puede hacer esta comparación en términos de salario mínimo, también la hizo Nicolás, así que voy a pasar más o menos rápido por acá, y digamos el promedio en los países de la OCDE es 10, nosotros estaríamos en cerca, o sea, en 30 o más, depende cómo uno saque la cuenta. Van a ver una pequeña diferencia en otros datos que voy a presentar con este número, que disminuye a 21.000, eso es porque depende, digamos, de cuándo utilice uno, o sea, la fecha en que utilice uno la paridad de poder de compra, digamos. Si uno mira una década para atrás, está en 400, si uno mira la de actualmente, sería más bien 430, lo que habría que hacer. Dividir, o sea, el pesos chilenos, dividirlos por este factor. Y entonces, de hecho, o sea, lo que quiero decir es que si uno hiciera ese estudio hoy, esos $23.000 serían un poco menor, que serían algo así como 21.000. En esto sí me quiero detener un minuto porque Nicolás no alcanzó a referirlo, que tiene que ver con la dieta de los ministros de Estado, o sea, con la remuneración de los ministros de Estado, que es la otra parte de este problema, y que tiene que ver con el mandato que tiene esta comisión. Y en ese caso yo creo que hay algo importante que hay que tener en cuenta, que es esta homogeneidad entre jefe de gobierno, ministro y ministro de rango inferior. Eso es algo raro comparativamente, digamos. Lo normal, esto lo escuché también en la intervención de Rodrigo Valdés, que está en la página web. Él hablaba de la necesidad de diferenciar dentro de los propios ministerios, y eso es algo bastante común en el mundo, ¿sí? Digamos, los únicos que tienen como esta homogeneidad en este estudio en este estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional sería México. El resto de los países en estudio diferencian bastante entre la remuneración del jefe de gobierno, de los ministros de rango superior y de los de rango inferior. Y si vemos esto respecto a la dieta parlamentaria, vemos lo mismo también, digamos. Lo usual es que los ministros, la remuneración de los ministros sea mayor a la remuneración, o sea, a la dieta parlamentaria, y en Chile no es así, ¿sí? Eso es algo, digamos, relativamente extraño, pero de nuevo, efectivamente desacoplar la remuneración de los ministros de Estado de la dieta parlamentaria es algo que suena razonable, pero es algo que ya está hecho en la regla definitiva y que lamentablemente no se podría hacer, digamos, si es que entiendo bien, digamos, el mandato de esta comisión. Entonces, simplemente para ir redondeando, un mecanismo correcto, a diferencia de los mecanismos definitivos que, digamos, no proponen un número, porque, digamos, un número tiene, si uno pone un número en una constitución, digamos, eso tiene muy, muy mala vejez, digamos, los números en términos nominales envejecen mal. Y, digamos, yo no sé
recuerdo cuando estudiaba Derecho y leía, digamos, en el Código Civil cosas que estaban en escudos o en barras de plata. Eso es lo que pasa cuando uno pone, digamos, una cifra nominal en un texto que está destinado a tener una vigencia muy larga. Por eso el mundo en general tiende a establecer mecanismos, ya sea solo mecanismos de digamos, un número con un mecanismo de reajuste, o directamente prescindir del número y simplemente poner un mecanismo para fijar esa remuneración y un periodo de actualización. Pero eso, de nuevo, es mucho menos importante en una regla transitoria. Una regla transitoria bien puede establecer un número porque va a estar destinada a tener una vigencia limitada en el tiempo. ¿Cuál es el número correcto? Es difícil, y yo hice un poco el mismo ejercicio de Nicolás, con tan poca información, determinar el número correcto es difícil. Cuando uno tome la decisión definitiva sobre cuál debería ser la dieta parlamentaria y cuál debería ser la remuneración de los ministros de Estado, ciertamente debería tener en cuenta tanto la capacidad de captar talento, o sea, el costo-oportunidad que enfrentan las personas que uno quiere atraer a ejercer la función pública, como la distancia entre representante y representado, o sea, dónde se ubica esta remuneración dentro de la distribución de ingresos de Chile, como la señal política de cercanía con la población que uno quiere dar. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de establecer una regla definitiva, y eso es un trabajo bien difícil. Y digamos que a propósito de una pregunta que se le hizo a Rodrigo Valdés sobre si, creo que fue la consejera Hortz, si el peor riesgo era quedarse por arriba o por abajo, una regla que subvalora la remuneración de ministros de Estado y parlamentarios seguramente falla en atraer talento, y por lo tanto es lógico, digamos, que sea más grave subvalorar que sobrevalorar para la regla definitiva. Yo creo que la regla transitoria es al revés. La regla transitoria es peor que sobrevalore que subvalore, porque va a estar destinada a tener una vigencia corta, y la señal política pareciera ser más importante. Me cuesta encontrar, sin, digamos, tener toda esa información sobre costos de oportunidad que enfrentan las personas que uno quiere traer a la función pública, un número concreto, pero, digamos, simplemente por ley de los grandes números, uno debería tratar de acercarse al promedio. Ahora, el punto es que si uno mira el promedio de la OCDE, según poder de compra, eso sería cerca de 4 millones brutos, estaríamos hablando. Y eso significa, bueno, y en eso, digamos, tengo la impresión de que llegamos a un rango parecido entre digamos, el piso, de alguna manera, de la disminución sería algo como el 50%, el techo sería algo así como el 70%. Digamos, llegué a un rango similar al de Nicolás, teniendo en cuenta simplemente eso, que en ausencia de mejor información para hacer un cálculo definitivo, una regla transitoria tiene que ser políticamente defendible, y la forma más sencilla, me parece, que es de defender esta regla desde el punto de vista técnico incluso, es simplemente elegir el promedio de los países de la OCDE, que es el organismo al que pertenecemos. Eso solamente. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Y habiendo terminado ya las presentaciones, consejeros, ahora sí, yo sé que están ansiosos por poder preguntar, así que damos espacio a las preguntas o consultas para poder generar una conversación también con nuestros invitados, que seguramente va a tener un enorme valor más allá de las presentaciones generales. Consejero, Bettina Horst, adelante. Sí, yo, parece que Eugenio Guzmán se fue ya, ¿no? Dijo que tenía que irse y se fue, ¿no? Así es, consejera. Ya, bueno, entonces, muchas gracias por las presentaciones. A los tres que están todavía en la reunión, se nota que hubo una inversión de tiempo y esfuerzo y preparación, así que eso siempre se agradece. Yo tengo una pregunta a todos ustedes, en realidad. En función de la siguiente realidad que enfrentamos y el desafío que enfrentamos en el Consejo,
Uno, si bien se habló de la necesidad de revisar las asignaciones y otras cosas, en el fondo nuestro mandato constitucional es solamente definir un porcentaje de reducción. No tenemos ningún espacio ni de desacoplar las rentas de distintas funciones, no tenemos la capacidad de meternos en la asignación, o sea, nos tenemos que remitir estrictamente a eso. Y en segundo lugar, lo de transitorio, tal como está la reforma, pareciera ser que esto pudiera ser un marco para los próximos 5 años, o incluso más, pero por ahí, o sea, claramente, cuando uno piensa en transitorio, probablemente uno piensa en 3, 6 meses, quizás un año, pero la verdad es que finalmente como quedó redactada la norma, el periodo transitorio va a ser bastante más largo de lo que uno quizás en un comienzo pensó que iba a darse. Entonces, en ese contexto, tengo algunas preguntas. Uno, ¿cuál ven ustedes el efecto que pudiera tener una baja, estamos hablando, no sé, como lo que planteaba Nicolás Grau o Diego Pardo, de un 50-70% en la baja en las rentas de las remuneraciones de ministros y parlamentarios? Acordémonos que eso va encadenado, ¿no es cierto? Y cuando pensamos en una rebaja de esa magnitud en ese sector, ¿ustedes ven que es factible reducir en un porcentaje menor a los altos funcionarios públicos, los subsecretarios, por ejemplo, que después el segundo grupo? En el diseño de ustedes o en lo que ustedes han presentado, ¿es razonable pensar que un subsecretario gane más que un ministro o que, por ejemplo, un jefe de servicio gane más que un subsecretario y un ministro? Tratando de entender si es que la lógica de los niveles de ingreso para cada tipo de función tiene alguna importancia, o qué criterio hay que fijar ahí. ¿Quién no puede ser más alto que el otro? Se puede ser que sean independientes. Eso. Y también preguntarles el tema de la comparación internacional, que siempre es algo que uno en todas las políticas públicas les encanta hacer, ¿no es cierto? Siempre compararse internacionalmente y sacar lecciones y todo. Y en este caso nosotros hemos visto, en lo que hemos podido recopilar ya en el Consejo, más lo que uno ve efectivamente este informe de la Biblioteca del Congreso, etcétera, es muy difícil recopilar información que sea 100% comparable. Uno, por lo que yo he visto, y vean ustedes ahí si pueden complementar con más cosas o si están o no en acuerdo. Uno, porque en algunos casos la función es exclusiva respecto de otras funciones, por lo cual no pueden tener renta por otro lado. En algunos casos, por ejemplo, por el lado reciben ciertos ingresos. Por ejemplo, en algunos países los ministros están puestos en directorios de empresas públicas, quizás, o los ministros reciben otro tipo de asignaciones que si bien no son parte de la remuneración, pero finalmente son de libre disposición y entran finalmente también ahí. Entonces, ¿qué porcentaje de error uno debiera quizás asumir en estas comparaciones internacionales? Eso. Gracias. Adelante, por favor, quien quisiera comenzar a contestar esa pregunta y después acumulamos más respuestas, más preguntas para que sea más fluida la conversación. Yo, si nadie más quiere, yo puedo... Sí, yo también. Dale, Diego. Bueno, hoy, bueno, lo primero es sobre esta idea de transitorio. Yo creo que la clave, más que el tiempo, ¿sí? Como ojalá, digamos, tuviera, o sea, la norma transitoria también tuviera un periodo de vigencia, no lo tiene, a veces se hace, pero esta vez no se hizo. Yo creo que lo clave ahora en este punto es si va a afectar a los incumbentes o va a afectar a los futuros, porque a la hora de determinar la regla eso es clave. Porque uno no quiere subvalorar la renta pensando en los futuros, en las personas que a futuro tendrían que ingresarse. Si uno solo, por así de alguna manera decirlo como en términos bien sencillos, se va a sonar a los incumbentes, bueno, digamos, puede ser que uno les tenga que pedir que van a tener que pagar el precio de la situación en la que uno está. Y de alguna manera, bueno, les tocó asumirlo nomás porque les tocó estar cruzados en el momento donde uno tiene que hacer esta reforma. Yo creo que a los incumbentes uno les puede pedir ese sacrificio, pensarlo como regla futura es complejo. Entonces, yo más que en plazos pensaría a quiénes les va a afectar esta regla.
Yo, como les digo, no tengo problema en pedirle el sacrificio a los incumbentes, sí tendría problema en digamos, que se afectara a futuros postulantes y con eso ir drenando de talento digamos, el sector público. Creo que son cosas, o sea, son por así decirlo, momentos distintos, y en ese sentido, y bueno, por otro lado también hay una cosa que, digamos, si la regla tiende a subvalorar la función pública, los incumbentes se van a apurar en sacar, en empujar la definitiva, digamos, y al revés, si sobrevalora, el incentivo para empujar un cambio en la definitiva es menor, digamos. Entonces ahí también hay algo con lo que, digamos, por así decirlo, en el lenguaje de los economistas, lo transitorio y lo permanente es endógeno a la determinación precisamente de ese número. Digamos. Un número que es muy bajo va a incentivar a los incumbentes a que se apuren en sacar la regla definitiva, un número que es muy alto va a entregar el incentivo contrario, a postergar esa regla. Yo estoy súper de acuerdo con el problema de esta reunión de parlamentarios y ministros es precisamente los ministros. Como yo creo que era algo que decía Rodrigo Valdés, el costo de oportunidad de los ministros es mucho mayor seguramente que el de los parlamentarios. Y eso yo creo que es verdad. Y eso lo ve uno en las comparaciones internacionales, que los ministros tienden a, en todas partes, ganar bastante más que los parlamentarios, porque seguramente el costo de oportunidad que enfrentan digamos, en sus carreras es mucho mayor. Dentro de los ministros es más común que entren en la carrera política y después salgan de la carrera política, mientras que los parlamentarios parecieran ser personas que están, digamos, son más bien más profesionales de la política, hay gente que entra y sale digamos, de la sociedad civil o del mundo de los negocios. Ahora, yo creo que el origen de este problema, precisamente el origen de las abultadas rentas parlamentarias que tenemos hoy día, es precisamente este link, hasta donde yo entiendo. Digo, esta no es una idea mía, es una idea que yo se la escuché a Luis Cordero, un colega mío de la Facultad de Derecho, que él tiene esta idea de que nosotros llegamos hasta aquí porque después de Mobgate, fue necesario, como parte de ese acuerdo, aumentar la remuneración de los ministros, y eso arrastró a los parlamentarios. Entonces ahora un poco estamos como en el otro problema, digamos, necesitamos disminuir la dieta parlamentaria y eso pareciera que va a tener que arrastrar a los ministros. Afortunadamente no están los subsecretarios en esta misma regla. Yo creo que si uno de los problemas que genera una regla como esta es que los subsecretarios terminen ganando más que los ministros, de nuevo, es una regla transitoria y sería efectivamente, digamos, algo curioso que el superior jerárquico gane menos que el inferior jerárquico, pero creo que ese tipo de compromisos uno tiene que, digamos, saber vivir con ellos cuando está estableciendo una regla transitoria. Y respecto a las comparaciones, estoy de acuerdo, digamos, las comparaciones internacionales son súper difíciles. Es difícil encontrar, digamos, un país específico con el cual consideremos que es exactamente igual a nosotros. Ahora, la OCDE es un pool de países relativamente variado en distintas cosas y por eso, de alguna manera, el promedio tiene la gracia de controlar por estas distintas realidades. Solamente, digamos, si uno quisiera usar la mediana no sería muy distinto, porque salvo Chile, que se dispara por la derecha, el resto de los países están bastante cerca, así que no hay una gran diferencia entre mediana y promedio, si uno quisiera usar otra. Yo creo que las medianas son siempre más difíciles de explicar, cuando uno tiene que explicarle a las personas qué diablo es una mediana a una persona que no tiene como formación estadística, es complicado. Los promedios son mucho más sencillos de explicar. Por eso creo que las reglas simples son siempre mejores que las reglas complejas, y por eso yo tendía a mirar el promedio, pero bueno, también la mediana podría ser que está un poquito más en esta distribución a la derecha. Eso. Gracias, Diego. Verónica, adelante, tú querías complementar. Sí, mira, varias cosas. Respecto a las preguntas de Bettina, yo creo que aquí hay una situación que no
O sea, no hay una sola respuesta frente a esto. Por eso me imagino estamos en la situación que estamos. O sea, aquí tú tienes un rango efectivamente de ingreso y por eso creo que yo planteaba de que uno tiene que hacer un porcentaje de reducción, por lo que dice Bettina, separando las dos cosas. Tú tienes por un lado una dieta y tú tienes por otro lado las asignaciones presupuestarias. Las asignaciones presupuestarias son altas y hace que esté todo muy abultado. Yo creo que esas dos discusiones hay que hacerlas porque efectivamente te hacen más fácil hacer una comparabilidad, por un lado, si es que queremos compararnos, y segundo, establecer el uso de los recursos que no sean para dietas parlamentarias. Yo creo que eso es importante. Segundo, respecto a lo que mencionaba Diego, yo creo que es súper difícil establecer si futuras rentas van a definir la calidad de nuestros parlamentarios en el futuro, porque eso nos traería la pregunta de tener que definirlos hoy día. ¿Las rentas de hoy día hacen que los parlamentarios tengan mejor o peor calidad? ¿Qué es lo que es una mejor o peor calidad de un parlamentario? ¿Personas profesionales? ¿Personas que no son profesionales? Las personas que representan la ciudadanía, el pueblo sin profesión, son malos o buenos parlamentarios. Yo creo que esa es una discusión súper difícil entrar en eso, digamos. Y por lo tanto creo que esa es la peor entrada desde un punto de vista político, por lo menos. Respecto a si es transitorio o no es transitorio, lo que van a definir ustedes hoy día, bien o mal, va a establecer el futuro de las remuneraciones de los parlamentarios. Yo creo que en la foto inicial está, esto es un mandato que se lo entregó a un grupo técnico con capacidad de poder hacer todos estos análisis, comparaciones internacionales, nacionales, ver punto por punto cuánto se gasta, cómo se gasta, el análisis financiero, contable de las asignaciones creo que son importantes, yo insisto en eso, por lo tanto creo que va a ser súper difícil, aunque hay un requerimiento transitorio, yo creo que va a ser súper difícil que después en la decisión final exista una diferencia sustantiva a lo que definieron ustedes. Por eso creo que la decisión de hoy va a ser súper determinante para el futuro. Y yo creo que esa definición, lo dijo Diego, lo dijo Nicolás, yo también lo mencioné, aunque no con números absolutos, yo dije acá, necesitamos promedio y el promedio debe ir entre el 60 y el 70% de los promedios nacionales de ingreso. Yo creo que los tres, por lo menos, a diferencia de Eugenio, coincidimos en lo mismo. Entonces, sería como una conclusión que a lo mejor pudiéramos avanzar en ello. Y aquí el problema, Bettina, respecto a tu pregunta, es que aquí incluimos a los ministros. Porque acá es complicado incluir esa regla en la discusión de los parlamentarios. Los parlamentarios, el poder legislativo, bueno, aquí es porque está establecido la Constitución, ¿no es cierto? Pero acá una de las primeras cosas que debimos haber definido es que tenemos que dejar de hacer esa comparación. Esa comparación es una comparación poco saludable, justamente porque el poder legislativo tiene una regla mucho más en función de la representación popular que los cargos asignados de alguna manera, por muy calificado que sea, asignados por el presidente de la República. Aunque tiene una representación popular, él designa en sus ministros una labor sumamente técnica. Entonces, yo ahí creo que hay una ¿qué es lo que quiero decir? De que la definición de los cargos va a llevar, lo de ustedes, necesariamente a una reorganización de las remuneraciones de los ministros, de los subsecretarios, ¿no es cierto?, de los jefes de división. Hoy día tenemos jefes de división que ganan exactamente lo mismo que los subsecretarios. Vemos lo que pasa con algunos cargos que se crearon al interior de SECPRES o que dependen o se relacionan con SECPRES. Ganan exactamente lo mismo que un subsecretario. Entonces, te va a obligar, y es absolutamente impresentable que un jefe de división gane igual que un ministro o igual que un subsecretario, por las responsabilidades políticas que tiene el cargo. Entonces, yo creo que al final nos va a llevar a que tengamos que hacer una reducción que probablemente, yo tengo la impresión de que no tiene que ser excesivamente tan baja, pero sí nos va a obligar a tener que hacer un ajuste con ministros, subsecretarios, jefes de división, con el resto del sistema, del poder central, digamos, de los que dependen del Ejecutivo. Eso. Hay un problema de arrastre que no podemos olvidar. Gracias, Verónica. Nicolás, ¿quisieras complementar algo? Sí, gracias. Bueno, primero, creo que las preguntas que hace Bettina son
o sea, son muy buenas preguntas, porque efectivamente son problemas que tienen ustedes en el fondo y a los que nosotros podemos dar alguna opinión, y que están básicamente asociados con, digamos, con que este es un problema más general y ustedes solo tienen que intervenir en una parte y eso genera estos ciertos desajustes. Esto tiene que ver en el fondo con lo acotado de la intervención que pueden hacer ustedes, que puede, dependiendo cómo lo tomen ustedes, puede ser buena o mala noticia, y el equilibrio general de lo que está pasando. Déjenme decir primero mi visión de largo plazo en esto, ¿ya? Yo creo que efectivamente en el sector público se tienen que apretar un poco los salarios. Eso significa que tiene que ajustarse, o sea, reducirse la distancia entre... ¿Por qué? Porque yo no haría en ningún caso una reducción proporcional. Esto estoy hablando más allá de lo que pueden determinar ustedes. O sea, una profesional o un profesional que entra al sector público, que en general son salarios, yo diría, buenos salarios de entrada, yo no bajaría esos salarios. Creo que está bien en ese comienzo de la carrera, y menos bajaría los salarios de la gente del sector público que tiene salarios más bajos. Eso por otras consideraciones que podríamos discutir después. Entonces, si uno quiere bajar lo de los ministros y las ministras, y no quiere bajar lo otro, significa en el fondo que se debieran comprimir un poco las diferencias salariales. Ahora, acá ustedes tienen que hacer una decisión en el fondo. En esto estoy de acuerdo con lo que decía Verónica y también creo que lo decía Diego. Probablemente lo que va a pasar acá es que, o sea, yo creo, a ver, si pasara que ustedes hacen algo en línea con lo que yo señalé antes, bueno, también lo dijeron los otros expositores, eso generaría un desbalance y en el fondo exigiría que el Ejecutivo o el Parlamento, no sé en quién recae finalmente esa decisión, tendría que tomar carta en el asunto y solucionar ese desbalance, en el fondo. Entonces, la pregunta es si ustedes quieren generar esa dinámica o no, en el fondo, o están dispuestos a que esa dinámica ocurra. A mí me parece razonable que esa dinámica ocurra, pero esto nuevamente es un tema más bien político. Otra opción, un poco pragmática también, sería decir, mira, si yo tuviera que bajar esto, de acuerdo a, voy a referirme después a si es válida esa comparación, pero de acuerdo a lo que baja a lo que señala la OCDE, lo mínimo sería 50%. Pero si me bajo 50%, paso a los subsecretarios. No tengo idea cuál es el salario de los subsecretarios, pero me corrigen si estoy equivocado en esto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar a todos pegados en los subsecretarios. Eso también podría ser una decisión práctica, en el fondo, si ustedes no quieren generar esa reacción en cadena. O lo otro, simplemente decir, nuestra función es acotada, tomar una decisión respecto a lo que se nos pide y son otras instituciones del Estado las que tienen que solucionar este posible problema en cadena que se genera por esta decisión. Porque ustedes no decidieron qué era lo que iban a decidir, ¿no es cierto? Por lo tanto, no son responsables de esos potenciales problemas. Esas serían las dos cosas que yo pensaría se pueden hacer. O sea, o por un lado, pegarse a los subsecretarios, una opción. La otra opción es simplemente tomar la decisión que les parezca más razonable y, por tanto, en la práctica, invitar al Ejecutivo y al Parlamento que solucionen ese problema en el mediano plazo. Respecto a la comparabilidad, yo también creo que la comparación es difícil. Yo, por lo demás, tengo buena formación estadística, pero no soy un experto en cómo se definen estoy por lejos de ser un experto de cómo se definen los salarios en el sector público en el mundo, por lo tanto, no podría hacerme cargo de toda la heterogeneidad que existe entre los distintos países, pero sí puedo decir algo que es propio de la estadística, que en parte lo dijo Diego, y es que esa es justamente la gracia de los promedios. O sea, los promedios esconden casos que van a ser comparables con Chile, que no van a ser comparables con Chile porque tal vez le deberían pagar más a ellos por lo que están haciendo, y van a ser no comparables con Chile porque tal vez le deberían pagar menos, de acuerdo a lo que están haciendo. Y justamente el promedio recoge toda esa heterogeneidad, y por tanto, cuando uno está tan lejos del promedio, incluso tan lejos del que le sigue, ni siquiera del promedio, eso da alguna idea de que estamos totalmente desfasados. Y que, claro, uno podría, si quisiera defender el punto de los salarios que hay en Chile, podría empezar a ver cada uno de los otros casos y tratar de encontrar alguna explicación por qué todos los países de la OCDE son tan distintos a nosotros. Podría tal vez hacerse eso, pero justamente la teoría estadística lo que apunta a decir es que probablemente ese ejercicio no va a ser fructífero, porque los promedios van a esconder heterogeneidad en ambas direcciones. Por último, comparto lo que decía Verónica al final respecto a la discusión de costo-oportunidad en el caso de los parlamentarios es compleja. La discusión de costo-oportunidad en general en los salarios es muy compleja.
en el mundo. Déjenme solo comentar una cosa anexa. Cuando, por ejemplo, se han discutido los salarios, en la universidad, por ejemplo, uno lo que puede ver en la Universidad de Chile, que además como son transparentes, igual como todos los del sector público, esto genera mucho debate interno. En general, las mujeres tienen salarios más bajos que los hombres, por distintas razones. En general, no es por arbitrariedades así totales, porque hay cosas, salarios que están estipulados por ley, pero igual pasa eso. Y da el tema que efectivamente los costos de oportunidad de las mujeres son más bajos que los hombres. Esto no por responsabilidad de las mujeres, por cierto, sino porque hay una serie de desigualdades en el mercado laboral, discriminaciones, en fin, distintas cosas que ustedes, bueno, las mujeres de acá los deben conocer mucho mejor que yo. Entonces, si uno empieza a pensar el costo de oportunidad, entonces sería una forma de justificar que los salarios entre hombres y mujeres sean distintos al interior de las universidades. Por lo tanto, es compleja esa... Aunque yo estoy de acuerdo que en términos pragmáticos uno lo debe tener en mente, también hay una tensión con lo normativo. Y por último, porque estoy de acuerdo con lo que decía Verónica al final, en el caso del Parlamento, esto es un poquito distinto a los ministros, un poquito distinto. Pero en el caso del Parlamento, a mí lo que me gustaría es que efectivamente el Parlamento fuese representativo de la sociedad en distintas dimensiones. Y si uno, por ejemplo, en dimensiones de género, por ejemplo, en dimensiones políticas, ¿no es cierto?, que es representando la diversidad política del país, pero también en términos de clases sociales o de ingresos socioeconómicos, como sea que uno quiera establecer aquello. Y si uno se hace cargo de lo que yo presenté, que les mostraba en el fondo que los sueldos de los parlamentarios los ponen, no ni siquiera en el 1% más rico, sino que los ponen más o menos en el 0.5% más rico, eso significa que si tuviéramos, ¿no es cierto?, un parlamento que fuera efectivamente representativo de los ingresos socioeconómicos del país, básicamente para el grueso de la población sería una locura lo que se les paga y su costo de oportunidad no tendría nada que ver en el fondo. Entonces, creo que y lo último que quiero decir es que para la función pública, la diversidad de toda índole, pero en particular quiero referirme acá a la diversidad socioeconómica, es muy importante, porque les hace tomar mejores decisiones, porque además son decisiones colectivas, ¿no es cierto? Puede ser que en el Parlamento, por ejemplo, hay una persona que no es profesional, entonces no pueda tal vez dar argumentos o por ejemplo, no sé, si a mí me pasaría, como yo tengo formación de economista, si yo estuviera dando discusión con términos legales, probablemente las cosas que mi posibilidad de aportar en eso sería muy baja, pero yo podría aportar otras cosas, y así también pasa con la gente que eventualmente no tiene formación, pero que puede aportar con su experiencia, ¿cierto? Tomo acá y con esto termino lo que dijo en un comentario muy honesto de su parte, lo que dijo el ministro de Salud ayer, no sé, o anteayer, que en el fondo cuando tomó decisiones no sabía cómo vivían hacinadas las familias. Bueno, probablemente si en el Parlamento hay parlamentarios que han tenido como experiencia vivir de manera hacinada por su nivel socioeconómico, probablemente podrían ayudar a traer un poquito de sentido común a las discusiones políticas. Por lo tanto, quiero decir que la diversidad, incluyendo la diversidad socioeconómica, es muy importante en esos espacios de representación. Es un poco distinto por lo que decía Verónica en el caso de los ministros y ministras, porque uno sí espera que en ese caso tengan conocimientos específicos a su función. Pero en el caso de los parlamentarios, que es un trabajo muy colectivo, donde distintas personas pueden aportar distintas diversidades, creo que la discusión, por tanto, del costo de oportunidad es menos relevante en ese caso en particular. Gracias, Nicolás. Consejeros, más preguntas. Eduardo Arzúa, Cristina Orellana, si tuvieran más observaciones. Gracias. Mira, yo me quiero a todos los panelistas en lo que hablaron recién porque cuando uno tiene que al final llegar a una decisión que es colegiada también, que es un porcentaje, un guarismo, con toda la evidencia internacional, con lo que acaban de exponer ustedes, con las realidades que de cada posición aparece su verdad. Pero me gustaría que nos ayudaran a poder ilustrar cuáles son, a juicio de ustedes, porque se habla mucho de la diversidad, se habla mucho del costo de oportunidad, se habla mucho de la calidad, de la legitimidad, pero ¿cuáles son aquellos criterios que ustedes ven en esos análisis que dan cuenta de eso, poder transformarlo en un número? Porque los promedios, como bien lo decía Diego, la Verónica o Nicolás, son promedios que están establecidos y son conocidos por todos. Y ahora los sistemas de comparación sí son distintos. Hoy día nosotros tenemos sistemas de comparación que es con regímenes que solo tienen dedicación exclusiva, otros que no.
se nos piden varias variables, pero también hay alcances jurídicos de la reforma constitucional sobre la reducción de las remuneraciones de altas autoridades que van a impactar lo que en un minuto, creo que fue Diego o Nicolás, que planteó la igualdad, la autonomía, el contacto, que es una discusión de más largo plazo, pero también de la función pública y la atracción de talentos, porque no se olviden que en esto tenemos indexado también las autoridades a los altos cargos de la alta dirección pública. Por lo tanto, ¿cómo miran todo esto que les estoy comentando en criterios que nos puedan ayudar a orientar estas definiciones? Porque no son un número solo, son criterios que tienen que ver con todo lo que ustedes han dicho, con costo de oportunidad, con calidad, con legitimidad, con igualdad, con costo de oportunidad, con atracción de talento. Entonces, más allá de la exposición, ¿cuáles, a juicio de cada uno, son criterios que uno debería establecer objetivo? O siempre las deliberaciones al final tienen un grado de subjetividad y tienen un grado de arbitrariedad también. Por lo tanto, tiene que ser lo menos arbitrario y lo menos poco relacionado valga la redundancia, o que tenga sustento en número, por decirlo de alguna forma. Así que les pido nos ayuden en esa materia. ¿Puedo decir algo ahí? Bueno, un poco tratando de responder con lo que Cristina está consultando. A ver, yo creo que finalmente lo que te sirve la comparación internacional es que tú objetivamente te das cuenta que nosotros en Chile tenemos un problema de sueldos excesivamente altos en el Parlamento. Eso es así. Yo ahí, bueno, no está Eugenio, yo no estoy de acuerdo con Eugenio en que dice, bueno, ¿por qué no pueden ser diferentes? O sea, son efectivamente muy altos en comparación con países diversos, pero si tú vas limpiando esa comparabilidad, seguimos siendo altos. ¿Ah? Y yo efectivamente lo que haría desde alta dirección pública es limpiar mucho esa comparabilidad internacional, con cargos que son de exclusiva confianza, con cargos que son de dedicación exclusiva, con cargos que no son de dedicación exclusiva y con países que tienen remuneraciones o que están en vías de desarrollo más o menos en comparación con nosotros. O sea, yo haría ese tipo de comparación, que algo lo hizo el PNUD también en el 2015, ingresos per cápita, ingresos promedio, ingresos mínimos, y en todas esas comparaciones Chile está en un salto que es un salto muy difícil de justificar. Por lo tanto, esa es la primera justificación. Y si ya tú te vas a un tema subjetivo, es cuál es la percepción ciudadana respecto a los sueldos de los parlamentarios. Entonces, aquí tenemos dos elementos que son complementarios y que además de ser complementarios, sintonizan en una sensación y en una percepción de que ese es un sueldo muy alto. Segundo, yo creo que hay un criterio que sí yo creo que hay que instalarlo, que es un criterio de comparabilidad. O sea, nosotros, ¿qué es lo que pasó? En el primer gobierno, alguien lo mencionó, efectivamente en el gobierno del presidente Lagos había un complemento de remuneración a los ministros. ¿Por qué? Porque la ley establecía un monto y era un monto honorario que se le daba no solamente a los ministros, se le daba a los secretarios, a los asesores, que eso después se tradujo en aumento en las remuneraciones y después los PMG o los programas de mejoramiento de la gestión que salieron a partir de esa irregularidad, ¿no es cierto? Porque finalmente era una irregularidad jurídica. Después el gobierno del presidente Piñera, en el primer gobierno, también volvió a aumentar los sueldos porque se determinó, digamos, que los sueldos de los funcionarios públicos eran excesivamente bajos. ¿Ah? Ahora, esto, claro, hubo una distribución hacia abajo, pero fundamentalmente fue para jefes de división, ministros, subsecretarios y altos cargos y asesores y expertos. Lo que, a juicio de muchos, y ahí yo me incluyo, se perdió un poco la lógica de trabajar en la función pública por cariño y respeto a la función pública. ¿Ah? Entonces, claro, los cargos públicos se hicieron extremadamente competitivos y hasta el día de hoy ya son competitivos. O sea, ¿quién no te puede decir de que una persona que hoy día gane 8, 9 millones de pesos, 7 millones de pesos del sector público no es competitivo, por favor? ¿Ah? O sea, vayamos un poquito a la realidad también. O sea, hay un tema de costo de oportunidad, pero bueno, eso también se ha aumentado en las universidades, vemos los altos cargos que existen, las altas remuneraciones, y eso es así.
Entonces, yo creo que ahí hay un tema de comparabilidad que tenemos que hacernos cargo. O sea, ese nivel de remuneraciones se asocian o sintonizan con los sueldos promedios de la población chilena. No, en ningún caso. Y son promedios de la población chilena de ciudadanía que cada día es más profesionalizada, ¿no es cierto? Hemos hablado de la cobertura de la educación superior y resulta que eso no se traduce en aumento de las remuneraciones como se han traducido en el sector público. Entonces, ahí hay una situación de comparabilidad. Ahora, ¿con qué nos comparamos? ¿Nos comparamos con el Poder Ejecutivo? No, yo por eso estimaba, yo creo que hay que compararnos con los cargos de representación popular. Y ahí yo creo que deberíamos, por eso hacía ese punto, que a lo mejor no lo expliqué muy bien, por eso yo siento que deberíamos acercarnos más a cargos que tienen un nivel de exposición que es alto, como son los alcaldes, tienen responsabilidades políticas, ¿no es cierto? ¿Qué duda cabe la responsabilidad política que tienen los parlamentarios? Eso es así. Ahora, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que también estamos poco acostumbrados por nuestra historia política reciente en que tenemos una alta movilidad, no tenemos una alta movilidad de parlamentarios, pero eso lo vamos a empezar a ver en un tiempo más. Ahora tenemos un sistema proporcional moderado, probablemente vamos a aprobar el filo a la reelección, por lo tanto vienen nuevas caras y nuevas personas, profesionales y no profesionales, que quieran incorporarse en la función pública. Y yo creo que vamos a retomar finalmente el gusto o la necesidad de querer participar de elecciones populares como candidato, no solamente por la remuneración, sino que por un interés colectivo, digamos, por la política, por lo que significa participar en política. Entonces, yo creo que esos serían para mí los criterios que habría que considerar. Fundamentalmente la comparación y fundamentalmente cómo han crecido los ingresos promedios de la población chilena y cómo el mundo público también está teniendo un aumento de sus remuneraciones a una velocidad diferente. Ahora, el mundo privado es otra cosa, pero entiendo que también podríamos también hacer algunas comparaciones con eso. Eso. ¿Puedo hacer unos comentarios ahora, las preguntas? Adelante, Nicolás. Para dejarle el cierre a Diego, porque es muy injusto estar cerrando todo el rato, siempre tiene su gracia eso. A ver, los criterios, yo estoy de acuerdo que eso es difícil. Yo creo que la pregunta que ustedes tienen que hacer es la siguiente. ¿Cómo van a explicar al país su decisión? Eso es básicamente, porque entiendo que ustedes la mayoría de las veces toman una serie de decisiones muy importantes para las funciones del Estado, pero que no tienen que explicársela a tanta gente, ¿no es cierto? En cambio acá hay una situación distinta en la que tienen que tomar una decisión que tal vez eventualmente puede ser menos compleja que la que han tomado en otros contextos, pero está con los ojos puestos encima, con el escrutinio público mucho más intenso. Entonces, imagínense que realmente lo que ustedes quieren hacer es compararse con la OCDE. Esto también es discutible. Yo, la verdad, traje los datos de la OCDE porque son los que están en el informe del Congreso Nacional. Si yo fuera un experto en la materia, probablemente tendría de muchos otros países y les podría traer más información, pero ustedes tal vez pueden buscar eso. Pero imaginémonos que la OCDE fuera el punto de referencia que queremos tomar. Entonces, imagínense que alguien dice, vamos a mantener los salarios. Bueno, si uno quiere mantener los salarios, significaría que tiene que defender que por alguna razón Chile tiene que ser el país que en la métrica que sea va a tener los salarios más altos. Y por una distancia importante. Lo que yo estaba proponiendo antes es moverse en un rango que significa, por decir algo, entre el 54%, que es el tercero, Italia, en la métrica que yo proponía, y México. Es decir, reducirlo entre el 54% y el 70%. Eso significaría que la aplicación sería muy simple. Diría, mira, esta es una discusión más general del país, pero nosotros revisamos los datos de la OCDE. Parece una anomalía que Chile tenga los salarios más altos por lejos, y lo que hicimos fue algo bastante conservador, y es decir, pegarnos al segundo o al tercero, entre el segundo y el tercero, más alto. Creo que eso es relativamente simple de explicar. Es cierto lo que dice Diego, que sería más fácil explicar irse al promedio, pero irse al promedio significa pasar en mi métrica por lo menos, la que yo prefiero, significa pasar de 10 a 3, entonces una reducción del 70%, una reducción más compleja, ¿no? En fin, entonces esa es la forma que lo justificaría. Ahora, una decisión distinta podría ser que ustedes tomen un país modelo.
Esto también podría ser, y que está relacionado con la primera pregunta, está relacionado con la pregunta de Cristina, pero también con la pregunta de Betina. Es decir, un país modelo en el sentido de, por ejemplo, un país que la democracia funciona relativamente bien, no tan distinto a nosotros en PIB per cápita, y que además los parlamentarios y las parlamentarias tengan una función similar. Entonces, un país... Ahora, yo le garantizo, obviamente, que ese país modelo probablemente va a ser una reducción más grande que la que yo estoy proponiendo, porque yo le estoy diciendo váyanse al tercero. Y el país modelo no va a ser ni Italia ni México, por lo tanto el país modelo va a ser alguno de los otros países, es decir, tendría que ser una reducción más grande que el 54%. Entonces, en el fondo lo que yo estoy proponiendo es una situación que si uno acepta a la OCDE como un punto de comparación razonable, es una postura ultraconservadora, irse al 54%, porque significa irse al tercer país con más altos salarios de los parlamentarios. Pero creo que todo este tipo, ahora puede ser, insisto, que si ustedes no se comparan con la OCDE, esto lo que voy a decir es simplemente especulativo porque lo desconozco totalmente, puede ser que tal vez si uno compara con países de Latinoamérica me parecería raro, pero tal vez esos países tienen cosas más altas, entonces si uno se pega el tercero de ahí, queda en una reducción menor. No lo sé, me parecería raro, pero no lo sé. Entonces esa sería mi recomendación, sería decir, nos vamos a pegar a la OCDE como criterio de comparación, y una vez que tenemos eso, vamos a tomar una postura muy conservadora, que es decir, tratar de imitar a los países que están más cerca de nosotros, reconociendo esta situación anómala y reconociendo por lo demás que la situación en la que están ustedes es muy compleja, porque significa tomar una decisión en la que hay muchas cosas dando vuelta, que va a tener repercusiones, como decíamos antes, eventualmente en cambio en otros salarios que no van a pasar por ustedes. Entonces, en el fondo es tomar una postura, insisto, conservadora por la complejidad de la decisión, nomás, simplemente. Entonces creo que es una forma fácil de argumentar lo que ustedes pueden argumentar. Termino respecto a la discusión de talento. Yo soy un convencido que a la función pública hay que traer talento y hay que preocuparse de eso, y creo que es una de las cosas que ustedes o sea, una de las cosas importantes que ha hecho la alta dirección pública, trabajar en esa dimensión. Pero creo que si uno se pone muy, muy pragmático respecto a qué personas traer, creo que una de las cosas más importantes es mejorar, digamos, el talento promedio del sector público. O sea, y los profesionales que están pensando su primer trabajo, que están pensando como su carrera profesional, en fin, y por eso creo que es importante no bajar los salarios de entrada, que son altos. Yo dirijo tesis en mi facultad, entonces me preocupo mucho de a dónde terminan trabajando mis estudiantes, ya sea de pregrado o de magíster, y en general los estudiantes que terminan trabajando en el sector público, a nuestros estudiantes de economía de la Universidad de Chile les va muy bien, tienen muchas opciones, en fin, pero son trabajos atractivos, y yo creo que eso hay que mantenerlo. Es súper bueno que nuestra el mejor estudiante del magíster de economía de la Universidad de Chile piense el sector público como un lugar para irse inicialmente. Creo que eso hay que mantenerlo. Pero es distinto cuando uno está pensando en la ministra o el ministro, porque yo creo, y aquí voy a lo que decía Verónica antes, yo tiendo a pensar, puede ser esto una ingenuidad, pero tiendo a pensar que ser ministra o ministro de Estado es una cosa tremendamente atractiva. Es cierto que es estresante, por cierto, ahora mucho más estresante que en otros momentos, pero sumamente atractivo, y además, desde el punto de vista, es sumamente atractivo como carrera profesional, por cierto, y también es sumamente atractivo desde el punto de vista de lo que uno puede incidir, ¿no es cierto? Uno toma trabajos no solo por los salarios que va a tener, sino también porque todas las personas, yo creo, tenemos en nuestra cabeza que queremos influenciar cosas, que queremos hacer cambios importantes, que queremos que nuestra vida tenga sentido, para ponerlo en términos más generales, ¿no es cierto? Y ser ministra o ser ministro de Estado, la verdad, el tipo de cosas que pueden hacer es increíble, ¿no es cierto? Es una oportunidad maravillosa, en el fondo. Entonces yo no creo que a ese nivel el salario sea tan importante para efectos de definir que los talentos entren. Ahora, claro, si uno le pusiera un salario que bajara mucho su calidad de vida, podría ser un problema, pero si los salarios de los ministros y las ministras terminan siendo 4 o 5 millones, yo no creo, la verdad, que ese sea un sacrificio como el que hacía Teresa de Calcuta, ¿no es cierto? No es una cosa tremenda que te estén sacrificando, y en cambio, digamos, la satisfacción con el trabajo que puede tener esa persona es tremendamente alta. Entonces creo que es un buen compromiso entre tener un salario que les permita una muy buena calidad de vida, que no les signifique ningún compromiso en su estándar de vida importante,
y que a su vez es un trabajo sumamente atractivo. Entonces, para terminar, yo cuando pienso en los talentos, y esto puede ser importante para otras discusiones que ustedes tengan a futuro, creo que es importante entender la diferencia cualitativa entre estas cosas, versus alguien que está entrando, que tal vez no tiene ese gran amor por la función pública y lo está viendo de manera más pragmática, versus alguien que lo que uno le está ofreciendo en el fondo es la posibilidad de hacer grandes cambios o grandes contribuciones al país y de esa manera tener una tremenda satisfacción personal. Creo que hay que hacer esa distinción. Gracias, Nicolás. Diego, si quisiera decir algo, y luego la palabra al consejero Eduardo Barzúa. Sí, gracias. Yo un poco como complementar lo que estaba diciendo Nicolás digamos, en dos sentidos. El primero es que yo creo que es la misión que tienen ustedes, que es una difícil misión, yo creo que es percibida en la opinión pública principalmente como la regla transitoria de la dieta parlamentaria. Ese es, digamos, lo que yo creo que como es percibida. Efectivamente está unida a los ministros y ese, digamos, es un problema, pero al menos la percepción pública es que esta es, digamos, es una regla aplicable primero a la, digamos, a la dieta parlamentaria. Y yo creo que ese, en términos de justificación, esa es la justificación que uno va a tener que hacer. O sea, bueno, usted, ¿no? Lo segundo es que, o sea, lo que propone Nicolás, que es, digamos, básico, o sea, como decir, ok, en esta distribución nosotros estamos en el grupo de más a la derecha de la distribución. Yo creo que eso, claro, es más razonable que ser el único, digamos, más alejado hacia la derecha. Eso es difícil de defender, digamos, y por eso encuentro que, o sea, es un ejercicio razonable. Ahora, y también creo que él tiene razón, si uno empieza a mirar país por país, los países como los que uno podría pensar en compararse, que era lo que estaba haciendo yo ahora mientras escuchaba a Nicolás, uno mira Nueva Zelanda o digamos Australia, no son exactamente el mismo sistema que nosotros, pero igual, digamos, en términos de paridad de poder de compra están en el orden de los $10.000, digamos que eso es algo así como 4.300.000 pesos. Entonces, o sea, tengo la impresión, y eso refuerza un poco la idea digamos, de esta ley de los grandes números, de que uno siempre da un poco lo mismo el camino por el que uno quiere recorrer, siempre más o menos termina acercándose a ese promedio, digamos, porque por algo es un promedio, digamos, las cosas fallan por la derecha, por la izquierda, y uno, digamos, lo natural es converger hacia ese, digamos, hacia ese número. La estrategia que propone él, digamos, de al menos estar, digamos, digamos, del tercero hacia abajo es razonable y es, digamos, ese, digamos, y es consistente con lo que veía yo, porque además, digamos, según el tipo de mecanismo de comparación que utilice, número de veces el sueldo mínimo, número de veces el PIB per cápita, paridad de poder de compra, no son siempre exactamente el mismo número, pero dan un rango, digamos, de ese orden, que digamos, es una disminución entre el 50 y el 70% de la renta actual. ¿Puedo decir algo antes de Eduardo? Disculpen que hay otra variable que acá entiendo que nadie es experto electoral, por eso probablemente no se incorporó, que fue un estudio que hizo la Fundación Sol sobre el peso finalmente de la representación de los electores en cada uno de los diputados y senadores, en el caso de los parlamentarios, digamos. ¿Ah? Entonces, ahí también hay una diferenciación que se puede hacer. ¿Por qué? Porque obviamente el sueldo y la remuneración podía estar también vinculada de alguna manera con la cantidad de personas que tú representas. ¿Ah? Chile está en un sector relativamente alto. Por ejemplo, veía aquí, estaba mirando Portugal, el representante, el diputado, el senador, es más o menos las veces a 44.000 habitantes y Chile a 89.000. ¿Ah? O sea bastante más. Entonces, ahí también nos acercaríamos desde otro punto de vista, desde otra variable, también a países como Alemania o Australia. ¿Ah? Y como dice Diego, también llegarían más o menos al mismo resultado. Entonces, yo creo que aquí tienes diferentes caminos, pero por lo menos lo que hemos visto hoy día, 2 o 3 te llevan a un ingreso promedio, a
equivalencia a un ingreso promedio de la población del 70-80%. Gracias, Verónica. Consejero Arzúa. Sí, bueno, darle las gracias por las presentaciones. Yo creo que nos instalan y nos dejan en los temas que estamos justamente debatiendo. Me quedó un tema ahí a propósito de lo que una pregunta puntual a Diego, que Diego propone o plantea interpretar restrictivamente el mandato, dado su transitoriedad. La reflexión tiene que ver con lo opuesto, digamos, porque cuando tuvimos una conversación con juristas, algunos juristas nos planteaban que la reforma le quitó competencia a la ley, la reforma constitucional, y por lo tanto lo que nosotros hiciéramos podría plantear, nos permitiría modificar o opinar sobre la ley. Y en ese sentido, no opinar, podríamos actuar sobre algunas leyes o poder modificarlas con ello. Lo planteo porque, claro, tiene enormes consecuencias a propósito de esta conversación que estamos teniendo en relación a las dietas, remuneraciones y asignaciones de cada uno de los actores y su comprensión, su limitación, etcétera, etcétera. En particular, porque claro, aquí no hemos hablado, aquí acaba de plantear Verónica una opción que puede tener que ver respecto a los parlamentarios de considerar su tamaño distrital o de representación. Uno también quisiera que se considerara la asistencia como cualquier de nosotros por lo menos tiene, que le pagan por asistencia, un variable también. Entonces ahí quería preguntarle, porque en el fondo esto uno lo puede deducir por principio o lo puede deducir por los hechos. ¿Cuál es su interpretación de esta relación que también hemos visto que es singular cuando uno ve la experiencia comparada entre amarrar dietas, salarios, remuneraciones de autoridades parlamentarias con autoridades políticas del Estado, presidente, ministro? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Porque de esa interpretación que ustedes hacen yo puedo deducir también elementos a corregir y otras cuestiones. Esa es la primera pregunta, y la última parte, no solo para Diego, sino para los demás. Y la segunda pregunta que va a abrir la discusión, porque claro, ustedes proponen distintos criterios. Promedio, no sé, Nicolás planteaba salario promedio, Diego proponía paridad de poder de compra. Pareciera que entre ustedes tres nos están proponiendo incluso un guarismo, un porcentaje. Vamos a tomarlo solo como registro, ¿eh? Se lo agradecemos, pero no se entusiasme. Pero yo quiero ir más allá, porque en el fondo, y parece que ustedes también tienen una coincidencia, que esto no es un problema netamente técnico, sino que también, y es mucho más un problema político. Los datos técnicos siempre estuvieron ahí. Lo que lo mostraron ustedes en sus presentaciones, los datos que nos traen, son datos públicos, están en la biblioteca, están en informes internacionales. Esto no se ha resuelto porque falten datos. Esto no se ha resuelto por otros motivos. Dicho eso, y estando de acuerdo con eso, y asumo que están de acuerdo, ¿qué es lo que estamos tratando de resolver a juicio de ustedes? Realmente, si nos inclinamos con que aquí hay un problema que alguien no ha querido tomar. Citaban al exministro Rodrigo Valdés. Él dijo, nadie ha querido, nos entregaron un fierro caliente. Diego, ahí si lo escuchaste, él usó la palabra fierro caliente. Y han habido distintas cosas, nos han dicho, no quiero estar en su lugar, qué bueno que no, pero ustedes tienen que decidir. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que estamos resolviendo a juicio de ustedes? Porque eso también a uno le permite, y por supuesto nos van a ayudar mucho, a escoger los criterios y a no enredarse en los criterios. Y además que yo creo que cuando ustedes nos proponen los criterios, tienen implícitos respecto a lo que creen o suponen que estamos resolviendo con esto. Entonces yo les pediría que pudiéramos conversar de aquello, porque nos ayudan a nosotros también, porque yo creo que nosotros podemos interpretar el mandato de una manera muy superficial y limitada, o de una manera muy profunda y radical, y usar distintos criterios, algunos más técnicos y otros más de principio.
pero si los combinamos mal, podemos quedar como ingenuos o como radicales. Es decir, ahí les pedimos ayuda a jugar con esos criterios, porque creo que ustedes en sus roles, en su experiencia, que han ido observando este proceso, ustedes dicen, nosotros teníamos otra tarea históricamente, no teníamos este tipo de tarea. Nos aproximábamos como por una ventana un poco más lejana a la política. Y parece que hoy día estamos adentro de ella. Entonces, menciónennos, refiéranse justamente a esos elementos que ustedes tienen en las propuestas que nos hacen de criterios explícitos, precisos, incluso porcentaje. ¿Qué estamos resolviendo para poder nosotros anotar y después hacer esta matriz, escoger ahí las 12? Gracias. ¿Empiezo yo para que pueda cerrar Verónica ahora? Adelante. Y así cedemos el privilegio de cierre. Oye, bueno, yo soy abogado. Como jurista es como el nombre de los abogados. Bueno, yo no sé si soy bueno o malo, pero abogado sí soy. Si yo estuviera en sus zapatos, creo que distinguiría dos cosas. Uno, efectivamente hay una parte de los criterios que donde, digamos, en los considerandos de una sentencia, que seguramente van a irradiar a lo que se haga después. ¿Sí? Si yo pudiera ponerme en sus zapatos, trataría de mostrarle al resto de la sociedad cuál es el número ideal, o sea, cuál es el mecanismo idealmente correcto. Es decir, un mecanismo idealmente correcto tiene que tener en cuenta la capacidad de atraer gente al sector público, la capacidad de mantener cierta cercanía con los representados, la independencia del gobierno. O sea, esto no es algo que se pueda fijar en la ley de presupuesto así nomás, esto es algo que tiene que tener de alguna manera algunos check and balances. También hay que hacerse cargo del problema de riesgo moral de que los parlamentarios se fijen su propia remuneración. O sea, yo todo eso lo diría y diría, bueno, y después de considerar todo esto, a nosotros nos parece este criterio. Pero eso es, de alguna manera, el ideal. A la hora de que ustedes tengan que fijar el número específico, porque eso también lo tienen que hacer, yo creo que ese número específico, la transitoriedad, cuán transitorio sea, que era lo que decía antes, es endógeno al número que elijan. Si eligen un número bajo, o sea, un número que tienda aunque sea a subestimar el monto ideal, la señal que entrega eso es que a los que tienen que hacer la pega de manera permanente, tienen que hacerla luego. ¿Sí? Si fallan a ese número por arriba, digamos, si ponen digamos, una regla, o sea, un número que sobreestima respecto del ideal, digamos, la señal es a perpetuar esa regla transitoria y no hacerse cargo del problema de manera definitiva. Y eso... Tú dices de aprobar la ley orgánica respectiva. Aprobar la ley orgánica respectiva y el consejo que tiene que, digamos, que hacerse cargo de esto, digamos, donde están los ex funcionarios de distintas casas, efectivamente. Entonces, digamos que este es el ideal que uno llega. Si lo ponen sobre eso, la señal es a nunca llegar a esa regla, y que como los puentes, digamos, que a mí me tocó alguna vez recorrer por el río Puelo, digamos, fueron puestos para el terremoto del 60 y siguen ahí. Digamos, pues era un buen puente de emergencia, nunca se cayó. Si lo hacen por abajo, el incentivo institucional es hacerse cargo luego de ese problema. Y yo creo que ese es el incentivo institucional correcto. Y además, sobreestimar el monto es doblemente perjudicial, porque van a tener que pagar el costo político de sobreestimar ese monto, y además, digamos, dar la señal de que las personas que se tienen que hacer cargo de manera definitiva de este problema no lo hagan. Así que, digamos, para redondear, yo creo que la parte, o sea, efectivamente, esta es una decisión que debiera ser fundada en los términos de transmitirle al resto de la sociedad cuáles son los parámetros correctos para hacer esto en el futuro, y cuáles son digamos, las variables a considerar, y cómo ustedes, digamos, ven el problema de fondo. Y eso es algo que, digamos, en la parte como de bien público de la sentencia que ustedes la decisión que ustedes van a generar.
Pero el número yo trataría de pensarlo como una regla efectivamente transitoria que solo debería afectar a los incumbentes en el poder actualmente, no a los futuros, y que entrega el incentivo institucional correcto, que es de hacerse cargo de este problema, que es un problema complejo y que por lo tanto necesita una estructura compleja de resolución, que es, digamos, la que se establece en esta ley orgánica que aún no se dicta, y por lo tanto que se hagan cargo luego de ese problema con la institucionalidad que corresponde. Eso. Y creo que como tengo la impresión de que con esto vamos a terminar, así que aprovecho de darles las gracias por la conversación y la invitación. Gracias, Diego. ¿Nicolás? Ya. Sí. Bueno, a ver, distintas cosas respecto a las preguntas de Eduardo. A ver, primero yo comparto los criterios que dice Diego y creo además que efectivamente, no lo voy a poner en términos jurídicos porque desconozco aquello, pero creo que ustedes en el razonamiento que hagan pueden hacer un aporte a futuro también, ¿ya? Más allá de la decisión, y yo creo que el razonamiento que ustedes pueden hacer puede ser muy transparente, dar cuenta de la complejo de la decisión, decir las cosas que consideraron, las distintas alternativas que tuvieron en mente, todo eso puede hacer un aporte a la discusión futura, ¿ya? Así que, porque además entiendo que este es un consejo, o sea, el consejo de ustedes es un consejo diverso en distintas dimensiones, ¿eh? Y creo que entonces puede ser un aporte importante para la discusión política del país que es compleja, ¿eh? Ahora, esos criterios que decía Diego, que son criterios, digamos, criterios conceptuales que uno tiene, también es importante reconocer, valorar el estudio de la experiencia comparada, porque lo que uno podría pensar, y esto simplemente es sentido común, es que todos esos criterios que está señalando Diego también fueron pensados por la experiencia comparada cuando tomó sus decisiones. Entonces, si ellos consideraron todo ese tipo de cosas y llegaron a una solución muy distinta a la que nosotros hemos tenido, eso da alguna idea de que estamos en una situación anómala, ¿eh? Ahora, Eduardo decía, con razón, de que efectivamente la mayoría de estos datos existen hace un buen tiempo y que, por tanto, que eventualmente el poner esos datos sobre la mesa, aquí voy a tal vez interpretar lo que él dijo, no ayudarían tanto, ¿ya? Ahora, bueno, creo que mi experiencia, esto es muy anecdotario lo que voy a decir, pero antes de saber que me iban a invitar a esta conversación, tuve conversaciones vía Zoom, por supuesto, con distintas personas de mi familia, personas que, bueno, tienen en general, qué sé yo, leen mucho el diario, formación de profesional, en fin, y realmente el desconocimiento que tenían ellos, y que es el mismo que tenía yo hace, no sé, tal vez hace un par de años, cuando empecé a ver esto, cuando partió el debate, respecto a la anomalía que tiene Chile respecto al mundo, era bastante alto. O sea, claro, están estos informes de la Biblioteca del Consejo, o sea, de la Biblioteca del Congreso Nacional, pero esos informes no los lee nadie, ¿no es cierto? El informe que hagan ustedes lo va a leer más gente, ¿eh? No digo que vaya a ser un bestseller en términos de ventas, pero lo va a leer harta gente, ¿eh? Por lo tanto, que ustedes repitieran eso eventualmente, con las consideraciones editoriales que ustedes crean, porque tal vez ustedes piensan que hay algunas cosas del informe que no están bien, y eso tienen todo el derecho a hacerlo, ¿no es cierto? Eso ya va a tener un valor importante, porque es cierto que esta es una discusión normativa, es cierto que es una discusión políticamente compleja, todo eso es cierto, pero también es cierto que cuando uno pone datos sobre la mesa, acota los rangos de la discusión y acota los rangos de lo que parece sensato y lo que parece insensato, ¿eh? Y por tanto aporta a ese debate y justifica lo que ustedes están tomando, ¿vale? Entonces, cuando Eduardo decía, bueno, ¿cuál es nuestra función? Yo creo que lo que ustedes tienen que hacer es resolver una situación anómala en términos estadísticos. Eso es lo que pasa. Chile es el término y el anglicismo que se utiliza para esto en términos estadísticos. Chile es un outlier, es un dato que está totalmente fuera de la normalidad de la distribución. Por eso yo les proponía antes que lo que ustedes pueden hacer es tomar una postura conservadora y tratar de dejar de ser un outlier y ponerse simplemente en el promedio de los países con más altos salarios, pero no ser el país con más altos salarios. Entonces, que su tarea es corregir esa situación anómala, que esto genera una serie de dificultades para el país, como las que muy bien comentaba al principio Betina, que ustedes, que esas deben solucionarse en un plazo,
y que ustedes en el fondo invitan a las distintas instituciones del Estado a solucionar aquello, pero que el primer paso es solucionar esa situación anómala y inscribir a Chile no en los países promedio de la OCDE, sino simplemente en el promedio de los países más altos. Y me gusta mucho esa idea que decía Diego de mostrar un poquito también cuál es el camino que ustedes proponen a más largo plazo, que puede ser un camino con distintas alternativas, más bien proponer como una cierta metodología de debate, de cómo debiera debatirse esto a futuro. Yo creo que eso puede ser un aporte, en general, tiendo a pensar yo que la alta dirección pública tiene una valoración muy transversal en el espectro político. Mucha gente ni conoce que esto existe, pero la gente más informada efectivamente hay una valoración positiva, y entonces el que ustedes entreguen un cierto camino razonado respecto a cómo esto se puede hacer en el mediano o largo plazo, yo también creo que eso puede ser un aporte muy importante más allá de la misión que ustedes tienen de entregar un número. Agradezco también, termino diciendo que agradezco la invitación y la posibilidad de discutir estos temas. Gracias, Nicolás. Dado que ya están dando por cerrar la sesión, Verónica, para poder concluir. Sí, bueno, quiero tomar el último punto que mencionaba Nicolás, entiendo. Yo fui una de las personas que insistí pública y privadamente que fuera la alta dirección pública que asumiera esta responsabilidad, porque soy una convencida de que el sistema de alta dirección pública tiene que pasar a una etapa de procesos y de responsabilidades nuevas en el ámbito de la administración pública. Creo que lo que se ha hecho ha sido de tremendo avance. La alta dirección pública nació en un momento muy importante en nuestro país, de una crisis política muy importante, y creo que están todas las condiciones para que alta dirección pública asuma y tome decisiones informadas, técnicamente muy informadas, que es lo que hemos estado viendo acá, pero también políticamente correctas. Y como decía Nicolás, la idea es que encaucemos un camino, encaucemos decisiones que por diferentes motivos se han tomado a lo mejor con otras intenciones o con otros incentivos en el tiempo, pero creo que si no lo hace alta dirección pública, y por eso para mí lo importante es que la decisión que se tome ahora va a ser súper determinante lo que va a pasar después. Y yo creo que ustedes están absolutamente preparados para poder tomar esa decisión, y la verdad, yo encuentro que es un tremendo desafío, y que bien que sea así. Qué terrible las instituciones públicas que no tienen ningún gran desafío que tienen que asumir, menos la situación que estamos hoy día. O sea, van a aportar con un granito de arena a mejorar, digamos, a reinstalar la legitimidad del sistema, que yo creo que es clave para instalar confianza en Chile y que volvamos de alguna manera, y en eso yo soy también una convencida, el valor de la función pública en nuestro país, el valor de la función pública como un aporte, digamos, a los procesos de desarrollo. ¿Qué me preocuparía yo? Me preocuparía primero que los parlamentarios hicieran bien su trabajo. Y yo creo que la remuneración tiene que representar, o el anexo de la remuneración, que son las asignaciones parlamentarias, que ellos puedan hacer bien su trabajo, que puedan trasladarse bien por el territorio, que tengan un lugar donde llegar y puedan, en el territorio la gente sepa dónde se pueden acercar a sus parlamentarios, puedan tener una buena relación con su electorado, y eso es una variable que no podemos olvidar. Segundo, un apoyo técnico y especializado pertinente. Y eso no puede ser voluntad de los parlamentarios, y tiene que ser una responsabilidad del sistema en su conjunto, y eso para mí tiene que estar radicado en la biblioteca y conjuntamente con las comisiones. Las comisiones tienen que entregarle a los parlamentarios, independientes que estos sean profesionales, no profesionales, capacitados, no capacitados, los instrumentos, los insumos necesarios para que se tomen buenas decisiones. Y yo creo que eso no depende eso tiene que depender del Poder Legislativo, y eso es un segundo elemento que tenemos que incorporar. Y tercero, sueldos decentes. Sueldos decentes porque obviamente hay un costo de oportunidad importante, están expuestos políticamente. Hoy día no dudo que algún parlamentario salga a la calle sin tener temor, digamos, lo que les puede pasar por lo que estamos viviendo. Tuvimos una crisis y un estallido social que no podemos olvidar, y esto también, lo que ustedes están analizando, tiene mucho que ver con el estallido social. Entonces, también yo miraría esas tres variables.
Y por último, ¿de qué estamos hablando acá? Yo creo que estamos hablando de un ejercicio de justicia también, de justicia social. ¿Cuáles son los cargos o cuáles son las funciones importantes en una sociedad? Ahora estamos viendo lo importante que es el sistema sanitario en Chile. Un sistema sanitario donde vemos que nuestros funcionarios públicos no necesariamente son los que ganan más y mejor dentro de todo el aparato público, ¿no es cierto? Y hoy día vemos que se la están jugando en primera línea y están intentando manejar una crisis sanitaria mundial que Chile le ha pegado muy fuerte. Entonces, ¿es el sistema legislativo, son los parlamentarios, cumplen una función pública importante? La cumplen, de todas maneras. Nadie pudiera decir lo contrario. Pero ahí yo diría que ahí hay tenemos que compensarlo también con otras funciones que son relevantes, tenemos que apostar a la justicia social y tenemos que apostar, creo yo, como principio fundamental, a que comparativamente, tanto interna como externamente, comparación internacional y comparación interna, sean cargos que sean decentes, que haya incentivos para poder tener competencia en el futuro, pero que tampoco sean cargos que efectivamente salgan de la lógica social y sean vistos como casi una excepción a la regla y un cargo y una remuneración que solo porque están ellos finalmente pueden acceder a esa gran remuneración. Yo comparto con lo que dice Nicolás, aquí hay una desviación que hay que hacerse cargo y le agradezco también la invitación que nos hicieron para poder hablar de esto porque me parece de primera importancia de lo que tenemos que hacernos cargo muy rápidamente. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Consejero Barzúa, quisiera hacer un comentario final. Sí, no, yo quiero agradecerles todas las menciones que han hecho a la institución, a este consejo, pero solo en honor a la verdad y a la capacidad de trabajo. Los consejeros solo trabajamos 2 mañanas a la semana. Somos 4, Alejandro tiene jornada completa. Esta es una institución que tiene una función permanente que tiene que ver con todo lo que son las materias de gestión de personas en el Estado y en particular el tema de entregar nómina a la alta autoridad. Entonces, el encargo es de la máxima importancia y estratégica y para el futuro del país, como ustedes bien dicen, pero entregar 30 días a una institución que no tiene esto entre sus funciones y por lo mismo entre sus capacidades, tiene algo de contradictorio. Quería decirlo nomás para que lo sepan y le agradezco las palabras conceptuosas respecto al sistema y al servicio civil. Bueno, gracias, Eduardo. Finalmente, solo darles las gracias a Nicolás, Verónica, Diego y Eugenio por habernos acompañado. Ha sido una discusión muy rica, nos han entregado nuevos antecedentes y visiones que complementan esta tarea extraordinariamente compleja, pero como hemos señalado siempre, el Consejo de Alta Dirección Pública cumplirá de forma republicana, tal como corresponde. Y en particular agradecerles porque la discusión sobre políticas públicas en general, no solamente respecto de soluciones, es respecto de hacerse las preguntas correctas, ¿no? Y entender muy bien qué materia o qué problema de política pública estamos resolviendo hoy día. Y eso hoy día ustedes nos han ayudado a poder seguir dilucidando eso y establecer las condiciones de borde de una acción que aun cuando sea transitoria, seguramente va a marcar un precedente muy importante para el futuro de la discusión de política pública en materia de remuneraciones en el Estado. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, cerramos la sesión. Muchas gracias. Chao, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.